de aquel día en donde 40 migrantes murieron en una estación migratoria porque estaban encerrados, enjaulados, ante la vista de las autoridades y sin que se hiciera algo para tratar de salvarlos. Después de esto, parecería que algo fuerte, que algo grave iba a sacudir a las instancias migratorias en nuestro país, sobre todo porque los migrantes siguen llegando por centenas, por millares a nuestro país y pues la realidad es que parece que nada ha cambiado. Así lo ha estado denunciando Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días, senador. Erika, muy buenos días. Jonathan, y por su conducto, un abrazo acá desde la Ciudad de México. Buenos días. Senador, parecía que ante la tragedia que vimos hace 6 meses más o menos de estos 40 migrantes muertos, quemados vivos, pues algo grande iba a suceder en la estructura en materia de migración en nuestro país. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado realmente al paso del tiempo? En efecto, uno hubiera esperado que una tragedia de tal magnitud que avergonzó y avergüenza a México ante el mundo fuera un motivo suficiente no solo para cambiar a quien dirige el Instituto Nacional de Migración, sino para dar un vuelco en la política migratoria, y no ha sido, al contrario. Por ejemplo, a casi 6 meses, las víctimas sobrevivientes no han tenido la reparación del daño. En el Senado se construyó un grupo de trabajo y les pudimos entrevistar, Erika. Algunos de ellos sufrieron amputaciones por el tipo de quemaduras que viven, sí, afectaciones físicas o incluso neurológicas de por vida. Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos dijo que no podía hacer la reparación integral porque el Instituto Nacional de Migración y Gobernación no han aceptado la recomendación. Pero como si eso no fuera suficiente, ahora resulta que Francisco Garduño, el titular de Migración, por un mínimo de cobro que tenía que haber renunciado, ahora es juez y parte. Explico. Él le ha pedido al juez de control, Víctor Mario Hernández Calderón, que realice una audiencia que se llama de solución alterna para la suspensión condicional del proceso penal que se le sigue. Él ha sido acusado por la Fiscalía General de la República del delito de ejercicio ilícito del servicio público, que para el tamaño de tragedia es una acusación muy menor. No de asesinato culposo, no de ninguna otra responsabilidad, Nada sino una cosa menor. Ahora, ¿en dónde estriba aquí la sinvergüenza? Perdóneme que lo diga en esos términos. Que Francisco Garduño es juez y parte, porque los migrantes que están en México en esta condición de afectación por el incendio saben que la reparación depende de su opinión. Las estancias que se cubren, los tratamientos que se cubren, no los está cubriendo la SEAP, los cubre Migración. Los permisos para que sus familiares puedan visitarles dependen de Migración. Entonces resulta que pide que se haga una audiencia para una solución alterna cuando saben que lo que diga y opine Garduño tiene en las manos su futuro. Es lo que llamaríamos un chantaje institucional, Erika. Ahora, a esto se suma lo que esta mañana está publicando el Diario de Circulación Nacional Universal, senador, en donde menciona que el titular del Instituto Nacional de Migración no solo tiene responsabilidad en estos hechos de los 40 migrantes que perdieron la vida y el resto que resultaron lesionados en esta estación migratoria, sino que además ha ocultado las denuncias de violación a los derechos humanos, a las garantías individuales de los migrantes que en su paso por México han sido violentados y que habrían sido responsables de las mismas elementos del Ejército Mexicano que hoy están en retiro y que forman parte de la estructura del Instituto Nacional de Migración. En este reportaje del Universal se documentan varias de estas quejas de las que el titular del Instituto Nacional de Migración tendría conocimiento y no habría realizado ningún cambio. Es parte, este tipo de omisiones, de atrocidades, de violaciones graves a los derechos humanos, es parte de una política que se ha seguido en este gobierno. Lo que pasó en Ciudad Juárez es un crimen de Estado. No solo porque, como bien se comentó, alguien no abrió la puerta, incluso vio cómo moría, sino porque se hicieron una serie de cosas para que eso pasara. Entre otras, poner a militares al mando de las estaciones o de las delegaciones estatales, o hacer redadas.
o hacer filtros, o atender la política migratoria que pidió primero Trump y luego Biden. Y el colmo es no solo esta cadena de impunidad, sino que en lugar de estar atendiendo esta crisis de proporciones mayores, ustedes en San Luis son una pieza neurálgica del tránsito de los migrantes hacia el norte, los ven todos los días. México no hace uso de su liderazgo internacional para convocar a Naciones Unidas, a Estados Unidos, a los países del sur, para atender esta crisis. No, México hace uso de sus herramientas diplomáticas para invitar a ejércitos de países autoritarios y violadores de derechos humanos a que desfilen el 16 de septiembre. Honestamente, cuando se pierde el sentido de lo que se quiere hacer, por muy bonitas que sean las palabras en las conferencias, pasan tragedias como las de Juárez, y que poco falta para que se vuelvan a repetir. Y en esa parte, senador, desde que sucedió la tragedia hace meses, en finales de marzo, que sucede este incendio, se mueren 40 migrantes de diferentes países, Garduño pareciera que se pone en una estela hacia la oscuridad, que es una contradicción. La realidad es que mejor se escondió y se prefirió tener en la oscuridad, porque pues ya ni se le ve, senador, y ahora desde esa misma sombra quiere llegar a una remediación ante esta tragedia, cuando la crisis ahorita la tiene encima, senador. Es entero el comentario, Jonathan. Él tendría que estar en una condición de liderazgo y de posición, pero ¿cómo lo va a hacer? Está litigando su libertad en un caso atroz. En cualquier país con un mínimo de democracia y exigencia, un caso así, el titular hubiera puesto su renuncia de inmediato para no ser obstáculo en las investigaciones, por un mínimo, incluso déjame decirlo así, hasta para cuidar a sus jefes. Ah, no, Garduño no solo no hace eso, sino que es juez y parte con este proceso penal en su beneficio, con recursos públicos, chantajeando a las víctimas. Pero además, uno se pregunta, salió ahora también reportado en Latinos, hubo una cumbre nacional de migración. ¿Qué regalos dio Garduño a los asistentes? Arcones de chocolates de la fábrica de los hijos del presidente. Y en mi opinión, eso es un reflejo de por qué Garduño está ahí. El presidente perfectamente le podría decir: señor Garduño, vaya a su casa, muchas gracias por sus servicios, pero esto es inaceptable para mi gobierno. Y no, pareciere que es una especie de pacto de mutua protección. Y yo, honestamente, lo repruebo mucho. Ahora, en el deber ser, ¿qué debió haber sucedido a raíz de estas denuncias de violación a los derechos humanos de los migrantes por parte de personal del Instituto Nacional de Migración? ¿Qué debió haber sucedido tras la desgracia en esta estación migratoria con la muerte de estos 40 migrantes y muchos más que, ya lo decías, quedaron heridos, lesionados, mutilados de por vida, marcados de por vida? ¿Qué debió haber sucedido en un gobierno que fuera realmente responsable? ¿Qué debió haber pasado? Debió haber pasado tres cosas. La primera es el cambio dramático de la política migratoria, porque el incendio en Juárez no fue el primero. Ya habían sucedido, pero esto tomó una dimensión mucho mayor. La segunda es la concertación de una política de atención humanitaria, incluso con la participación de Naciones Unidas. Hoy México recibe 30,000 deportados, cubanos, nicaragüenses, haitianos, en la frontera norte, porque Estados Unidos los manda a esperar el trámite en México. Sí. Y ni siquiera hace algo al respecto Estados Unidos. O en Tapachula, tenemos miles de personas esperando trámites que duran meses, y por supuesto, los conflictos con la comunidad local son mayores. Tendría que estar interviniendo el ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, como cuando 500,000 de guatemaltecos vinieron a México por la guerra civil en Guatemala. Así surgió la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y la tercera es una investigación seria de líneas de responsabilidades desde la cabeza del instituto hasta los que no abrieron la puerta, incluidos los guardias municipales de Juárez, de un presidente municipal, senador con licencia de Morena, participaron en las redadas para llevar a la gente encerrada. Esencialmente los encierran como cárceles bananeras y no como estaciones de paso.
Ahora, dentro de los familiares de las personas que resultaron muertas en este incendio, se denunciaba incluso que ni con el traslado de los cuerpos se les había ayudado, que habían tenido que vivir un calvario, pues, para poder repatriar los restos de sus seres queridos. Como ya lo decías, los heridos se han quedado a la deriva. ¿Cómo tendría que venir una reparación del daño? Que me parece una expresión tremenda, porque ¿cómo reparas el daño de una pérdida de una vida humana? ¿Cómo reparas el daño de la pérdida de un miembro de la marca permanente, de haber estado en un incendio? Pero más allá de lo físico, lo emocional de haber estado ahí, en esta misma celda donde 40 personas fueron quemadas con vida. ¿Cómo se tendría que estar actuando el Estado en la reparación del daño? Es muy certero porque hay cosas, Erika, como bien dices, que no se pueden reparar. ¿Cómo le reparas a una familia la pérdida de su papá o de su esposo o de su hermano? Y justo lo que hace el derecho internacional de los derechos humanos como primer medida es la no repetición. O sea, que se garantice que esto no vuelve a pasar, para que no haya más personas y que la muerte de estas personas o la tragedia de estas personas o el dolor de estas familias no sea en vano. Primer paso, que no se repita. Segundo paso, justicia y verdad. Es decir, qué pasó, quiénes tomaron las decisiones, cómo se operó, y en función de eso no solo es delinda responsabilidades penales o administrativas, sino los tramos que permitan hacer los protocolos para que en ningún lugar vuelva a pasar esto. Claro. Tercero, se genera un mecanismo donde sí puede intervenir el Estado, por ejemplo, para las personas que requieren tratamiento. Este chico que le amputaron el brazo, este otro chico que tiene alambres en la mano para poder rehabilitar, este otro chico que tiene afectaciones neurológicas por haber respirado tanto tiempo el humo, o generar, por ejemplo, condiciones para ofrecer la nacionalidad a las familias que decidan quedarse en México, dar acompañamiento físico, psicológico y terapéutico, y no hacerles sentir que porque están en un hotel que paga migración, abusan o son encajosos o no tienen límite. La gente está ahí no porque quiere estar ahí, sino porque una responsabilidad del Estado mexicano. Yo pude entrevistarlos en el Senado y te quedas sorprendido de cómo han apostado este proceso de dilación para ver si los migrantes se cansan y se van de México. Senador, es tremendo lo que está sucediendo porque no hablamos de un hecho pasado, sino de un hecho presente que no ha cambiado nada y que al contrario estas políticas violatorias u omisas se siguen presentando y que siguen causando afectaciones, porque tal vez ya no estamos hablando de 40 personas que están muriendo hoy día encerrados en una jaula, en una instancia migratoria, pero sí estamos hablando de todos los que están en riesgo viajando arriba de los trenes que han tenido incluso que ser parados porque no hay condiciones de seguridad, de todos aquellos que están quedando varados a lo largo y ancho de la República Mexicana sin tener esta mañana que comer, en fin, una serie de aquellos que están siendo cooptados por el crimen organizado, de aquellos que están siendo violados, que están siendo amenazados, etcétera, y es una realidad que sigue vigente en nuestro país. Te agradezco mucho, senador. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Erika, Jonathan, y por su conducto allá a San Luis. Que tengan buen día. Igualmente. A seguir levantando la voz, senador, para que se genere un cambio. Te agradezco mucho. Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural, pues hablando de esta situación con el tema de la migración. De hecho, más adelante vamos a estar revisando pues qué parte de esta historia está viviendo San Luis Potosí y es bastante preocupante. Altavox.